tardes para todos. Mi nombre es Ana Milena Madrid, la instructora técnica de la ficha 33-36-491 y 33-36-492. El día de hoy tenemos a ambas fichas en la sesión porque es la misma evidencia, porque son los mismos tiempos, porque soy la misma instructora. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a socializarles la evidencia documento proyecto formativo. Vamos a iniciar con la guía de aprendizaje, viendo lo que nos pide la guía para que tengamos un poco más de claridad. ¿Listo? Voy a aceptar por acá. Listo. Entonces, la guía de aprendizaje nos dice, para finalizar las evidencias de la presente actividad de aprendizaje, se requiere continuar con el apoyo a la empresa de la cual hace parte mediante un informe. Es decir, vamos a presentar un informe. Para ello, realice un pronóstico del comportamiento de la demanda de donde usted trabaja. Esa demanda puede ser de un producto, un servicio o en general de la empresa. Dicho informe de pronóstico debe contener información de precios, competencias y necesidades de los clientes, además de implementar algunos de los métodos de pronóstico presentados en el componente formativo, que lo vamos a ver ahora. El informe debe contener el pronóstico en una extensión no menor de 2 hojas, tamaño carta, en fuente Arial 10 puntos y debe ser entregado en archivo PDF. ¿Listo? Entonces van a seguir utilizando la empresa con la que ustedes vienen realizando los trabajos, que puede ser la empresa donde ustedes actualmente trabajan. Vamos a ver el instrumento de evaluación para que tengamos presente los aspectos que deben tener muy presentes en el desarrollo de la evidencia. Hoy vamos a iniciar viendo cuál es la evidencia para luego ver el tema de formación. ¿Listo? Documento proyecto formativo. Entramos acá y vemos el instrumento de evaluación. Entonces, este documento de proyecto formativo, permítame, yo le doy acceso por aquí a alguien que le sonó. Este documento de proyecto formativo me dice que usted debe tener en cuenta estas variables valorativas, es decir, si ustedes cumplen con estas 6 variables. La primera es que presente el informe de pronóstico con el comportamiento de la demanda. Es decir, que ustedes me deben presentar cuál ha sido el comportamiento de la demanda de los últimos 5 años, de los últimos 6 meses, de los últimos 3 meses. O sea, lo que ustedes quieran presentar como tal. Entonces, supongamos que ustedes dicen, es que yo trabajo en una, no sé, en una papelería, ¿cierto? En una distribuidora o en una librería, ¿cierto? Entonces, voy a presentar un producto como tal. Entonces, ustedes seleccionan una referencia de todas las que hay en la empresa donde ustedes trabajan, ¿sí? Y van a presentar cuál fue ese comportamiento de la demanda, es decir, me van a mostrar ese histórico del 2025, del 2024, del 2023, 2022, 2021. ¿Cuáles fueron las unidades de venta de ese producto seleccionado durante todos esos años, ¿cierto? En cada año. Entonces, de esa manera podemos ver cuál es el comportamiento de la demanda en cada uno de los últimos 5 años. Si ustedes lo quieren hacer de los últimos 6 meses, de los últimos, o sea, lo que ustedes consideren y la información que puedan recaudar. Instructores, que a mí la empresa no me da esa información así tan exacta, tan no sé qué. Bueno, recuerden que esto es un ejercicio académico. Si no se las dan, pues ustedes buscan o obtienen un estimado o a partir de la competencia ustedes consideran que cuántas unidades vendió su empresa y demás. O sea, la idea es que hagamos una simulación entendiendo, lo importante es entender de dónde salen esos valores y cómo los vamos a analizar o cómo los vamos a interpretar como tal. ¿Estamos? Luego me dice, el pronóstico relacionado es de un servicio o producto de la empresa real. Entonces puede ser de cualquiera de los dos, listo.
puede ser también un servicio. Por ejemplo, resulta que ustedes trabajan en una empresa de turismo y ustedes dicen, ah, pues el servicio que yo voy a seleccionar es el tour de luces por Boyacá. Ah, bueno, entonces, ¿cuántos tours vendió de luces por los municipios de Boyacá? ¿Se han visto que venden ese tour? Supongamos que ustedes trabajan en esa empresa o alguno de ustedes. Entonces, como seleccionaron ese, de todos los tours que venden durante todo el año, ustedes seleccionaron ese puntualmente. Entonces, ¿cuántos se vendieron en 2025? ¿Cuántos se vendieron? Ese sí no serán los últimos 6 meses, ¿cierto? Porque eso es algo que es muy puntual de temporada. Ese es un servicio que se vende de temporada, por la temporada de las luces de Navidad. Entonces, ¿cuántos se vendieron en esas vigencias? Listo. Pues para hacerles más práctico el ejemplo. Incluyó en el informe información de precios, competencia y necesidades de los clientes. Entonces van a analizar cuáles son su competencia. Pueden analizar 3, 5 competencias y cuáles son los precios que esa competencia maneja también relacionados con ese producto o ese servicio que ustedes seleccionaron. Implementó algunos de los métodos de pronóstico presentados en el componente formativo, que es el que vamos a ver ahora, y también ya les voy a mostrar un ejemplo de la evidencia. Los datos con los que se enfocó en hacer el informe son los datos claros y adecuados. Envió la evidencia a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, claro y sencillo. ¿Tenemos alguna inquietud con respecto a estos 6 elementos con los que debe... Hola chicos, ya volví. Qué pena, fue que se me fue la energía. Les estaba preguntando que si tenían alguna inquietud con alguno de esos puntos. Voy a ir abriendo los archivos nuevamente porque todo se me cerró. Mientras tanto, Ever tiene la manita levantada. Lo escucho, Ever. Sí, profe, tengo una duda. Tú sabes que como te había comentado hace unos días, yo trabajo en una empresa de construcción, ¿cierto? Entonces, Sí. digamos, el plan que implementaría ahí con ello es más o menos las obras en las que ellos han hecho, digamos, del Sí, 2025 a 2026, por ¿cierto? ejemplo, como trabajas en una empresa de construcción, entonces ¿tú qué vendes? Tú vendes un servicio, ¿cierto? Entonces supongamos que tú eliges uno de esos servicios, construcción de vías, construcción de andenes, obra blanca, construcción de viviendas de interés social. O sea, escoges uno de los productos que haya en el portafolio de los servicios que haya en el portafolio de la constructora como tal en la que trabajas
y con base en ese producto o servicio, presentas el informe. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya les voy a mirar. Esperen que es que estoy abriendo lo que se me cerró. Voy a volverles a compartir mi pantalla. Y es que está acá en un aguacero por acá. Pero mira, el bochorno que estaba haciendo, vea, no era para más. Entonces como que hubo un pico ahí de energía y se me fue. Y me alcanzó a apagar el computador. Porque más raro, cuando miré el cosito ese del internet estaba funcionando. Yo no sé si ese sí no se alcanzó a apagar o qué. Porque no puede, creo pues que no se vuelva a conectar de uno. El caso fue que mi computador sí se me apagó. Bueno, entonces vamos, me confirman porfa que ven mi pantalla y aprendizaje, ¿no? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, señora. Chicos, reaccionan porfa, ven mi pantalla. Reaccionan con manita arriba. Sí, sí, señora. Profe, sí, la... Gracias. Bueno, entonces íbamos por acá, guía de aprendizaje 2. Documento proyecto formativo. Documento descriptivo, documento proyecto formativo. Entonces estábamos viendo el instrumento de evaluación. Y les estaba preguntando que si tenían alguna inquietud con respecto de estos 6 puntos que debe contener el informe como tal. Sin embargo, yo les voy a presentar un como que se le fue la señal a la profe. Esta es la presentación. Que sí, nuevamente.
Hola chicos, ay, qué pena con ustedes, pero en serio cayó un aguacero tremendo. Pero bueno, ya bajó. Por favor, me confirman si me escuchan. Voy a ver si esto todavía está grabando. Sí, está grabando. Listo, perfecto. Gracias, Viviana, por confirmar. Entonces estábamos en el instrumento de evaluación. Yo, mientras tanto, voy a ir compartiendo la pantalla y no retomamos, porfa, si tienen alguna inquietud con el instrumento de evaluación, con los puntos que deben tener la evidencia como tal. Papi, está hacia allá con el papá. Y, y mientras tanto, entonces voy a compartir acá la pantalla con la... pues, Entonces voy a volverles a abrir acá el enlace. Estábamos en el instrumento de evaluación, les expliqué la evidencia, les expliqué los puntos que debía tener y les iba a mostrar un ejemplo. Aunque se me vaya la luz, se me desconecte, yo me acuerdo dónde íbamos, cómo vamos, no me desubico, listo. Y les iba a mostrar el ejemplo, por acá creo que lo tengo, documento, proyecto formativo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. En una de mis fichas descargué esta evidencia que tenía a cargo de un instructor para que más o menos tengan presente como cuál es el contenido que debe tener, ¿cierto? No quiere decir que la hagan igual ni nada por el estilo, solamente pues es como un ejemplo para que a partir de allí retomen y ustedes tengan una base para hacer. Quiero también retomar, aprovechando esto con este ejemplo, y decirles que todas las evidencias se encuentran en Internet, no para que corran a buscarlas, sino para que sean, por el contrario, muy cautelosos con esa información que hay. Porque nosotros los instructores utilizamos herramientas que nos ayudan a identificar cuáles son las fuentes de ese documento, ¿sí? De ese documento que ustedes envían. Y nos busca en Internet, pues la gran mayoría, no voy a decir que todas, porque no sé si algunas sí o no, o se le escapan, o esas que no nos muestres porque definitivamente el aprendiz los hizo, pero en la gran mayoría que hay plagio, que el aprendiz toma información del Internet, nos lleva directo al enlace en donde nos muestra de dónde tomaron la información. Entonces, prefiero que hagan esto que yo estoy haciendo, tomar la evidencia, ver cómo la hicieron, analizar y hacer el apareamiento con el instrumento de evaluación y decir, ay, mira, este aprendiz la desarrolló, sí, pero le faltó tal punto, hay que mejorar este otro punto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿cierto? ¿Cómo la puedo mejorar? Ah, me dio una idea de cómo la hizo, ahora yo la voy a hacer así. Pero por favor, eviten plagio, porque de mi ficha envié unos aprendices por plagio a comité y yo pensé que les iban a hacer un llamado de atención, que les iban a hacer un plan de mejoramiento y les dieron fue cancelación de matrícula. Entonces, no significó Shaolin. Iban súper adelante y pues me dio guayao, pero también a la vez dije, bueno, falta ver si de ahí para atrás todas las evidencias que presentaron no fueron así porque antes no utilizaba esa herramienta, entonces confiaba en lo que me enviaban, entonces pues no sé. Entonces para que sean muy precavidos con ese tema, listo, porque están muy audaces con las medidas. Listo, entonces tenemos el documento de proyecto formativo. Este es un ejemplo. El aprendiz ha tomado la cerveza Póker, ¿cierto? De la empresa Bavaria, porque trabaja en Bavaria. Y tenemos entonces el pronóstico visionario cualitativo, fue el que ella determinó. Allí coloca pues como la información referente a este pronóstico. Luego coloca los precios por la presentación. Esto pues puede ser que esté actualmente, ya digan ustedes, no, pero ya no está eso, ¿cierto? Porque como les digo, desde el año pasado. Y el pronóstico presenta acá el pronóstico que indica, ¿sí? Que indica con respecto a la información como tal. Luego nos muestra quién es la competencia, es decir, cuáles bebidas nacionales pueden ser competencia de ese producto póker como tal.
y además pues como por el tipo de producto y cuáles son las necesidades del cliente. Ya, ¿listo? Entonces, esto como para que lo tengan de ejemplo. Yo les voy a suministrar este ejemplo, pues acá en la grabación les queda para que ustedes pausen, lean, miren qué fue lo que el aprendiz presentó y qué dice para que tengan ese ejemplo como tal. ¿Listo? Entonces, por eso queda dentro de la grabación como tal. No sé si tienen alguna duda con respecto a la evidencia como tal para entrar a ver el tema de estudio. Mientras tanto, voy abriendo el tema. Me confirman, porfa, si tienen alguna inquietud. Porfa, levantan la manito. Profe, profe, ¿no hay que agregar normas APA o sí? Señora, señor. ¿Sí me escuchas? Una preguntita para si hay que agregar normas APA o no. Ay, te escucho lejísimos, te escucho mal. ¿Será que tengo mal conectado esto? No, está bien. ¿Me puedes hablar un poco más fuerte, porfa? ¿Los demás lo escuchan bien? ¿Aló? Se le escucha muy baja la voz. ¿Cierto? Ay, yo pensé que era yo. Ok. O nos escribes en el chat, porfa, para saber cuál es la inquietud que tienes. Qué pena, profe, yo tengo una pregunta, Señor, una duda. señor. Pues yo he hecho los trabajos sobre la empresa donde yo trabajo y Sí, pues eso es un concesionario de repuestos. sí, Nosotros somos como el consumidor final. Nosotros el sí. almacén de repuestos pues solo es como de almacenamiento y disposición. Ujú. Entonces, ¿cómo haría lo de la competencia? Tú para la competencia, digamos que no tomas el repuesto como tal, sino que otros establecimientos se dedican a lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿en qué ciudad estás ubicado? En Bogotá? Listo. En Bogotá, pues lo que yo he visto es que, digamos, están ubicados, no sé, como en el lago, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, ahí sabe que consigue full cosas de computadores y equipos electrónicos y esto. Entonces, ¿cuáles considera que son, si yo estoy ubicada ahí, cuáles son mi competencia fuerte? Yo conozco quiénes son mi competencia. Supongo que no sé si tú estás por el 7 de agosto o qué tipo de ubicación tienes y donde estés ubicado, donde tú trabajes, seguramente hay más almacenes que tienen proximidad que pueden ser la competencia. ¿Por qué? Pues en la ciudad habrá mucha competencia por muchos lugares, ¿cierto? Pero entonces tú vas a tomar tu competencia por geolocalización, es decir, por tu punto de ubicación, ¿sí? Para que Ah, ok. lo puedas reducir, porque si no, ese trabajo se te crece muchísimo. Entonces, Sí, claro. inclusive digamos, de la cuadra o del sector en el que te encuentras, quiénes son los más destacados, ¿cierto? Los más conocidos o los que mueven más volumen con referencia a ustedes, algo así. O sea, que tú consideres que son competencia, que son como similares en tamaño, en referencias que venden, en marcas, y o que sean más grandes, esos también son competencia. De pronto los que son más pequeños, pues es una competencia, pero no es tan significativa, ¿cierto? Entonces, tú que te mueves ahí en ese sector, sabes, digamos, quiénes son competencia por variedad de productos, por variedad de referencias o por precio, ¿cierto? Entonces, destacas a eso. Y lo mismo, pues, para todos. Toman cuando están ubicados en ciudades tan grandes que están abiertos y que hay tanto para escoger, entonces ustedes se reducen a su punto de ubicación. Ok, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, les voy a explicar el tema
un poco rápido. Vamos a utilizar el tema de estudio que tenemos acá, porque ahorita tengo, uy, buen día las sesiones, tengo 3 sesiones. Entonces, vamos a ver los métodos y técnicas de pronóstico para el mercado. Vean, pronosticar es realizar un enunciado sobre el valor futuro de una variable de interés fundamentada, ya sea por análisis de datos históricos disponibles, por el juicio de expertos en el tema o por una combinación de ambas cosas. Para que entendamos un poquito este concepto de pronóstico. Nosotros hemos visto cómo nos pronostican, aunque en nuestro país no son tan acertados, pero cómo nos pronostican el clima, ¿cierto? ¿Cómo va a estar el clima? Cómo, bueno, nos pronostican más o menos cosas, ¿cierto? Hay otros que por estafa o por energías o por dones o por lo que, como lo queramos llamar, también tienen unas habilidades y pronostican ciertas situaciones, ¿cierto? O sea, el pronóstico se trata, es como, les hago esta analogía, es como para que entendamos el concepto. El pronóstico se trata de que yo pueda determinar cuántas unidades aproximadamente se pueden vender de acuerdo a los datos que ya tenemos, ¿sí? Entonces ahí es donde entran, digamos, como la matemática, cuando hablamos de pronóstico cuantitativo y demás, aquí vamos a tocar unos pronósticos un poco más cualitativos y de experiencia y de conocimiento en el tema. Entonces, digamos que eso ayuda a las organizaciones a no invertir mucho en inventario que no se va a manejar, que no se va a utilizar, o a no comprar, por ejemplo, en el caso del compañero que nos compartía la información de que trabaja en una distribuidora pues, una comercializadora de repuestos automotrices, entonces a que no compren demasiado de una referencia porque ya saben que el pronóstico de ese producto no va a ser tan amplio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, habrán vehículos de años anteriores en los que ya hay muchos en el mercado y se pueden comprar una cantidad mucho más amplia de esos repuestos que de un producto, que de un vehículo nuevo o de un modelo nuevo, pues porque como lo nuevo, digamos que está recién desempacadito, pues no se va a dañar tan pronto, entonces no vamos a tener las mismas unidades del uno y del otro porque uno se va a mover más que otro. Entonces es dinero que voy a invertir y espacio que me va a ocupar en una mercancía que no va a tener una adecuada rotación referente pues si compramos las mismas cantidades de todo. Entonces es como poder determinar eso, ¿cierto? Y poder considerar que a la empresa no le van a generar faltantes porque ya he pronosticado cuánto aproximadamente van a ser las ventas, ¿cierto? Y ocurre mucho, por ejemplo, con los puntos de comida. Puede que las personas no sean de un conocimiento técnico de decir, y yo decirles, no, es que la señora que vende empanadas sabe que los viernes hace 30, pero que esas 30 no las puede hacer el sábado, porque entonces deja clientes sin empanadas. Porque ella se sentó y realizó el pronóstico, ¿cierto? Puede que no lo haga de una manera técnica, pero ella ya aprendió a conocer su negocio y a conocer sus clientes y a conocer sus ventas y ya empieza a jugar con esas unidades y a saber qué días debe hacer ciertas unidades para garantizar las ventas y para que sus clientes no se queden sin el producto como tal, ¿cierto? Entonces, eso es como una forma de pronosticar, obviamente no se sienta hacerlo de una manera técnica, pero eso es el pronóstico de la demanda, es determinar cuánto aproximadamente se vende de acuerdo al día, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al tipo de producto, ¿cierto? De acuerdo a cómo está el clima, etcétera, etcétera, ¿sí? O como cuando vendemos almuerzos, ¿cierto? Entonces se sabe que de lunes a viernes hacemos tanto y el fin de semana. Puede ser que en un negocio y por ubicación se venda más entre semana que el fin de semana. Y puede ser que por ubicación y por tipo de negocio y todo sea lo contrario, que entre semana se venda menos y el fin de semana se venda más. Entonces, no para todos funciona de la misma manera, todo depende de las características puntuales y que debemos conocer como tal también de ese negocio. Entonces, por eso entran a jugar esos datos históricos que cuánto se vendió el mes pasado, cuánto se vendió de cuánto se ha vendido en enero los últimos 3 años, entonces eso nos ayuda a ir pronosticando y a ir teniendo un dato promedio, ¿sí? Que es sumar todas las unidades y dividirlas en el número de,
de cifras que estamos comparando. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos acá unos métodos de pronóstico cualitativos que son los métodos que se refieren a las cualidades como tal. El pronóstico visionario, el pronóstico de analogía histórica, el consenso de un panel y el método Delphi. Entonces, en ambos, lo que tenemos, en todos, perdón, lo que tenemos en cuenta es esos aspectos cualitativos como tal. Tenemos los métodos cuantitativos, que está el método univariado y el método multivariado. Yo les recomiendo que ustedes utilicen los métodos cualitativos y que presenten con respecto a estos, pues digamos que los datos que van a tomar de la empresa como tal, del producto, para realizar el informe. Entonces, en el pronóstico visionario es como la visión, va muy relacionado con la visión de la organización, ¿sí? Lo que ella espera lograr, lo que ella espera, bueno, por ejemplo, para ser más claro, supongamos que estamos en un emprendimiento que espera para el 2027 vender 3.000 unidades de X producto, ¿cierto? A nivel nacional. Entonces, eso es como un pronóstico visionario. ¿Por qué? Porque yo espero llegar a esas 3.000 unidades. Puede ser que venda más, pero en esas 3.000 unidades no es una frase que va a quedar colgada en la pared, no va a ser una frase que va a quedar escrita en el tablero, ¿cierto? Sino que detrás de esas 3.000 unidades a las que espero llegar para el 2027, para julio, para junio, o sea, algo muy puntual, hay un trabajo de ahí para atrás inmenso de mercadeo, de impulso, porque necesito llegar a esas 3.000 unidades, ¿sí? Es como cuando ustedes dicen, para el 2027 yo habré terminado mi estudio de coordinación en procesos logísticos, ¿cierto? Eso es un pronóstico visionario, pues como para hacer la analogía, ¿no? Porque no estamos hablando de cifras. O para el 2027 voy a cumplir con los 72 resultados de aprendizaje y voy a probar los 72 resultados de aprendizaje, pues para que le metamos cifras del programa de coordinación de procesos logísticos. ¿Qué hay detrás de esos 72 resultados de aprendizaje? Una cantidad de sesiones en línea, una cantidad de lecturas, una cantidad de evidencias que ustedes desarrollaron, ¿cierto? Para lograr con eso. Eso es como un pronóstico visionario, de acuerdo a lo que esa empresa desea llegar. Esa analogía histórica, entonces, es donde nos vamos a los datos históricos. Como yo les decía, vamos a presentar los últimos 5 años, los últimos 6 meses, dependiendo del tipo de producto y la información que ustedes tengan, ¿sí? El consenso de un panel. Entonces, como es cualitativo, es llegar a un consenso de las unidades que se espera. Es como cuando ese equipo de ventas le establecen la meta, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa meta, ellos generan una campaña de mercadeo, que vamos a hacer tal cosa, que vamos a hacer tal otra, que vamos a montar una isla de ventas, que vamos a visitar a tales empresas, que vamos a llamar, que vamos a bombardear con correos electrónicos, que vamos a montar publicidad en redes sociales, o sea, todo lo que se va detrás de eso con ese consenso de un panel, es decir, con esas personas líderes que se sentaron y dijeron, no, nosotros podemos lograr esta meta, ¿cierto? Y el método Delphi es como una entrevista, ¿sí? Es como preguntarle a esa persona experta qué piensa, qué cree que va a pasar, como por ahora, por ejemplo, ahora en las elecciones, ¿cierto? Entonces, claro que eso es dependiendo a quién le pregunten y dependiendo del sesgo que tengan, es su respuesta y es su enfoque. Pero es como para hacerles el ejemplo. Es cuando presentan una entrevista o entrevistan a un politólogo experto, pero eso, por más politólogo que sea y por más que quiera ser imparcial, de todas maneras tendrá como su sesgo, y yo creo que lo hacen también con esa intención. Entonces presenta también la información muy sesgada, pero ese método Delphi es parecido a eso, es presentarle a ese experto qué piensa que va a pasar, qué cree que va a ocurrir, cuál cree que van a ser los resultados, ¿sí? Cómo lo hacen, bueno, etcétera, ¿sí? Eso es como el método Delphi. ¿Alguna pregunta con estos métodos de pronóstico cualitativos? ¿O nos quedan como claros así, pues, rápidamente y explicaditos con ejemplo? Eduardo, te escucho. Hola, profe, ¿cómo estás?
Bien, cuéntame. Qué pena, es que voy por acá andando en la calle. Una cosita, quería preguntar algo. Por lo menos ese pronóstico yo lo puedo sacar. Yo trabajo trabajo con catering, alimentos y bebidas. Ujú. Entonces, yo tengo una venta de servicios, los cuales corresponde a desayuno, almuerzo, comida, cena, refrigerios, eventos. Bueno, yo puedo, Escoges uno yo de puedo esos. escoger uno donde diga mi número de servicios anual, mi Exacto. proyectado o lo que llamamos un landing. Voy a proyectar vender 50.000 Ajá. servicios. Entonces, Yo eso depende de mensual a cuál te vas a ajustar, si al pronóstico visionario o analogía histórica, entonces te vas a un a los datos presupuestado, históricos. pero Ujú. lo puedo hacer a un presupuestado ese pronóstico, esa era la pregunta. O sea, yo puedo llevar mi informe a que sea un presupuesto, o sea, que yo diga, a mí me presupuestaron o mi meta para cumplir con mi presupuesto del año es vender 55.000. Si yo en los 2 primeros meses he vendido 5.000, pues tengo que proyectar cuánto tengo que vender en los siguientes meses y hacer así mismo hacer la campaña publicitaria para poder llegar a esa meta. Exacto. Pero ¿Sí? en este caso, digamos que no es que me tengas que presentar cuáles campañas publicitarias vas a desarrollar, cuánto proyectas vender cada mes, no, es solamente que vas a presentar ese pronóstico visionario que para diciembre de 2026 tú tienes que vender 55.000. Entonces te O sea, ajustas que que ese es puedo, el pronóstico visionario. Por ejemplo, en lugar de, en esta evidencia, supongamos que en lugar de una cerveza tienes acá un desayuno corporativo, supongamos, ¿sí? Entonces, dices que es el pronóstico visionario cualitativo. Entonces, haces la identidad cultural. Entonces, actualmente en las empresas se está utilizando el desayuno corporativo, ¿cierto? Tendencia del consumo. Entonces, presentas los datos que tengas o lo que tengas para contar o redactar, campañas publicitarias que utilizan. Entonces, describes, pero no las tienes que presentar como tal, porque si no el trabajo se nos crece muchísimo. ¿Listo? Compromiso ambiental que tienen, distribución omnicanal o distribución, ¿cómo la haces? Describir, ¿listo? Y ya. Y presentas las cifras, pero no es que tengas que presentarnos qué campañas vas a realizar para cumplir con esa meta. ¿Sí me va a entender? sí, sí, Aló. profe, dale, gracias. Ok, Eduardo. Vivian, Profe, buenas tardes. Profe, señor. bueno, yo le quería comentar que yo trabajo, que yo he sido una persona, yo trabajo en una empresa de seguridad, que es de servicio. Sí. Entonces allí, pues, no sé cómo, que yo no trabajo pues directamente del área que hace, por ejemplo, las contrataciones o no sé, ¿cómo podría así Trabajas hacer? en el área operativa. Ajá, sí, yo trabajo en el área operativa y yo O sé sea, eres cuántos puestos tienen en el momento, cuántos puestos han levantado, cuál es el servicio de empresa, pero así como yo sé exactamente saber cuánto se puede haber en otra allí podría manejar. O cómo Bueno, lo... hacen un ejercicio muy educativo sin que sean cifras reales. Entonces, por ejemplo, dentro de las empresas de seguridad, no solamente venden el servicio de seguridad con recursos humanos, ¿cierto? Ujú, O sea, con humanos, sino exacto, también venden tecnología, cámaras, venden alarmas, seguridad remota, cosas así. ¿Qué ujú, tipos de servicios? Entonces, tú vas a seleccionar uno de todos esos servicios y con ese desarrollas el ejercicio. Ah, que es que yo voy ah, a poner 300 servicios demandados, pues, pero eso no es real. No sé, no tengo idea y la empresa no me va a decir, bueno, pero tú haces el ejercicio. Lo que se busca con los ejercicios, digamos que más que presenten una información real, es que, ya, digámoslo entre comillas, que juguemos a cómo sería información, realizarlo, ¿cierto? ¿Cómo sería ese mm, manejo de la información? Entonces, ya. es así el ejercicio. ¿Listo? Ah, bueno, señora, muchas gracias, sí me queda claro. Bueno, señor. Bueno, Gracias. bueno, chicos, entonces continuemos los métodos cuantitativos. Entonces acá están los métodos, pero para que se enreden menos, vamos a hacerlos con los métodos cuantitativos. ¿Listo? Esto es la proyección de la oferta, pero nosotros nos vamos a enfocar en la demanda como tal, ¿sí? Y vamos a ver acá la proyección de la demanda.
Entonces vamos a ver el análisis de los registros históricos, si aplica de acuerdo a ese pronóstico que vamos a realizar. Vamos a realizar un estudio de la demanda potencial. Ese punto sí en todos los casos, independientes del método de pronóstico cualitativo, van a presentarlo. Entonces, ¿qué es estudiar esa demanda potencial? Identificar cuáles pueden ser esa competencia y por qué se considera competencia, ¿cierto? Investigación de mercados, pues digamos que es en parte ver cómo lo hacen las demás organizaciones, qué tipo de distribución tienen, cómo publicitan, en qué publican, cuáles son esos medios de acceso para los clientes y demás, ¿cierto? Eso es como la investigación de mercados. Chismosear, por así decirlo, mucho cómo lo hacen los demás, qué hacen, qué venden, de dónde lo traen, cómo lo publican, cómo lo distribuyen, cómo es el servicio al cliente, o sea, descubrirle la vida a esa competencia. ¿Para qué? Para yo tratar de hacerlo mejor, ¿cierto? O de mejorar mis procesos ya. Ese método de observación se llama benchmarking, o a través de esa observación yo mejorar también mis procesos y yo decir, ve, yo no tengo redes sociales, yo voy a abrir mis redes sociales, ay, tengo que empezar a publicar tal cosa. O sea, ¿cómo puedo yo mejorar al hacer esa investigación de mercado, cierto? O qué es lo que ellos están haciendo que yo no estoy haciendo o que estoy haciendo mejor. Listo, esa pues es como vamos a dejarlo así, porque el trabajo realmente es sencillo, ¿sí? Si nosotros miramos el instrumento de evaluación y las instrucciones de la guía de aprendizaje, es así corto y sencillo como tal. No sé si tienen, hola mi amor, no sé si tienen alguna otra inquietud. Ever, cuéntame. Entonces, usted nos dice que simplemente son en 2 páginas, ¿cierto? En formato PDF. Sí, pero sin contar, pues eso dice la guía, ¿cierto? Pero sin contar la ¿La portada. presentación? Ajá, la portada. Ok. Perfecto. Sí. Anderson, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes, dime. Profe, acá bueno, con el programa, la presentación que hay que hacer, que está la portada y lo que vamos a hacer la investigación, esto lo seguimos manejando con las normas APA. Sí, en lo posible. Pues no tan puntual, pues así, pero sí acostúmbrense a presentar trabajitos bonitos con la portada. Entonces, la portada no cuenta, el cuerpo del instrumento o del documento como tal es donde ustedes ya empiezan ahí a contar las páginas y todo lo demás, y pues citan las fuentes de donde tomaron la información. Así parecido a como está este. Que si miramos, se extiende un poquito más. Tenemos la portada, no la vamos a contar. Tenemos una página, pero miren que es que hay mucho espacio, ¿sí? La letra es grande. Entonces, digamos que aunque se extiende un poco de las 2 páginas, pues no es que sea mucho o demasiado el contenido como tal. Lo que pasa es que el tamaño de la letra está grandecito, hay espacio, pero miren que se ve organizado, ¿sí? Entonces, lo importante, miren chicos, lo importante de los trabajos no es una cantidad de texto que ni ustedes leen, que copian y pegan no sé de dónde, porque a veces uno se pone a leer y ni siquiera eso tiene sentido, y una letra chiquita, peñuscada, o sea, entonces traten de hacerlo muy de ustedes para que aprendan a hacer el ejercicio como tal, para que cuando estén ejerciendo como coordinadores de procesos, en realidad pues estén aterrizados y tengan los conceptos muy claros y muy aterrizados, sepan realizar los informes, sepan analizar, sepan hacer eso. Si uno copia y pega, pues no hace nada, ¿cierto? Entonces, miren cómo puede ser un trabajo un poquito más amplio, pero digamos que no tuvo penalidad ni se le devolvió por extenso, porque si ustedes miran los puntos, es exactamente lo que se pide y hay mucho espaciado. Entonces, no es que tengan que ser así cuadriculadamente esas 2 hojas, pero pues tampoco me vayan a presentar una tesis de grado de 200 páginas, a presentar cosas que no estamos pidiendo ni nada de eso. Es mejor muy puntuales. ¿Listo?
Sí, Ever, estoy clara con esa explicación. Anders. Sí, señora. Ok. Bueno, no sé si tienen más inquietudes, y si no, entonces daríamos por terminada la sesión. Les agradezco mucho, estoy pendiente de cualquier Profe, duda o inquietud que tenga que presentar, señora. profe, buenas tardes, compañeros. Bueno, Pregunta, ¿su merced ya calificó las diapositivas y la del trabajo que queda en PDF? si les siguieran La este del fin de anterior. semana, entre viernes, sábado y domingo, todavía no, me dispongo a calificar ahorita, porque ayer, uy, qué cantidad de evidencias que mandaron este fin de semana, estuvieron muy activos en todas las fichas y pensé que iba a ser el barrido por todas y no alcancé. Entonces, ahora realizo 91 y 92 que me faltan. Ah, ok, profe, es que pensé que no había enviado y yo, pero ¿por qué no ha calificado? Porque Ah, yo la no, no, envié hace no, no. ratito, entonces yo pensé que no la había Sí, enviado bien. es Ah, que ok. como son 3 días hábiles, entonces en realidad se vencen mañana. Ok, Bueno, y algo gracias, que profe. está pasando a veces en plataforma es que, curiosamente, y me pasó con una ficha de un instructor, yo hice barrido y estaba segura que no me quedó nada, o sea, nada. Y la plataforma en estos días estuvo molestando mucho, que no dejaba de ingresar, pero yo ingresé por la mañana y trabajé sin problema. Y yo le dije, entonces el instructor mandó y dijo, por favor, tomen pantallazo de que no han podido ingresar para que tengamos evidencia. Y yo le contesté, no, no necesito todo el día. Oiga, y entro yo al otro día a esa ficha, qué cantidad de evidencias para calificar o sea, y como viejas, no de ese mismo día. Yo dije, ¿qué es esto tan raro? O sea, no sé cómo explicarles qué pasa con la plataforma porque ni yo misma lo entiendo, pero a veces como que los trabajos no, ustedes les dan enviado y les aparece enviado, a nosotros no los vemos y después sí nos aparece. Entonces, no sé, tenerle paciencia y Ah, será. Profe, lo ok, que pasa profe. es que la plataforma funciona como que de dos maneras, ¿cierto? Cuando uno le da a enviar, Sí. le aparece otra confirmación. Entonces creo que ahí es donde más de uno no lee y queda como en un borrador. Pero a nosotros aún así nos aparecen las evidencias en borrador. ¿Qué pasa si nosotros las calificamos así? Nosotros las calificamos y cuando nosotros descargamos el centro de calificaciones, la calificación sale. Pero ¿qué pasa con el aprendiz? El aprendiz ni ve la calificación ni ve la retroalimentación. Entonces, digamos que, por ejemplo, Ana envía la evidencia y la deja en estado de borrador, ¿cierto? La instructora Street se la califica y Ana sacó deficiente. Ana ni cuenta se da de que sacó deficiente porque como quedó en estado de borrador, Ana no ve ni la calificación ni la retroalimentación. Pero la instructora Astrid, cuando descarga el centro de calificaciones, sí le sale que Ana sacó deficiente en esa evidencia. Entonces, lo que dice el compañero es muy cierto. Es muy importante que ustedes se cercioren de que la evidencia quedó en estado enviado, ¿sí? Aún así, en estado enviado, a nosotros a veces nos salen todas las evidencias, calificamos y hacemos barrido, le llamamos, y la ficha queda en ceros. Pero no sé qué pasa, no sé si eso queda en el limbo y después aparecen, me han aparecido unas evidencias viejas que yo digo, ¿cómo así? Pero si yo hice barrido ayer o antier, ¿por qué me aparece esto de, pero o sea, por ejemplo, en mi ficha les estoy hablando que me aparecieron unas en estos días, esta misma, perdón, la semana pasada, cuando yo ya había hecho barrido por todo lado, es que de diciembre. Y yo, ¿qué es esto? O sea, cosas raras. Yo no sé si se retrocede la calificación o si son envíos nuevos, pues porque ya uno no tiene en cuenta de tanta información y de tantos enlaces, pero son situaciones que pasan. No sé. Entonces, pues esas son como situaciones que se presentan, pero que uno no tiene a veces ni cómo demostrar qué es lo que está pasando, porque pues no tengo pantallazo de cuando la dejé en ceros y ahorita que me aparecen esas viejas, entonces ahí queda uno como, no sé qué pasó. Pero tengan muy presente lo de los envíos de borrador para que se cercioren bien de que
el estado de la evidencia queda enviado, ¿ok? Bueno, chicos, si no hay más inquietudes, entonces pues damos por finalizada la sesión. Les agradezco mucho el espacio, la conexión y ofrezco disculpas por los inconvenientes presentados, pero pues sí fue a causa del clima que se me fue la energía esas 2 veces. ¿Listo? Quedo atenta a cualquier duda o inquietud. Un feliz resto de tarde. Y una feliz semana que les rinda Gracias. mucho el desarrollo de las evidencias. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. Listo, profe. Bueno, con gusto Hasta igualmente. luego, gracias. Chao.